este video vamos a aplicar imputación por valores al final de la distribución de la variable, utilizando una vez más los transformadores de Feature Engine. Hacemos los importes de siempre y importamos el módulo Missing Data Imputers de Feature Engine como MDI. Vamos a cargar el set de datos HousePrice con estas variables que indicamos aquí, 3 de ellas numéricas, 2 categóricas y el target. El resto del código ya lo conoces. Chequeamos los datos faltantes, separamos el set de datos en set de entrenamiento y set de prueba. Y aquí con el EndTailImputer de Feature Engine podemos hacer imputación por valores al final de la distribución. Si te acordás de videos anteriores, podemos estimar estos valores al final de la curva utilizando la media y el desvío estándar o utilizando la distancia entre cuartiles, y podemos elegir los valores a la izquierda o a la derecha de la distribución. Todos estos parámetros se los puedes especificar al EndTailImputer. Si querés utilizar la media y el desvío estándar para encontrar los valores al final de la curva, entonces aquí tenemos que utilizar Gaussian. Si en cambio queremos utilizar la distancia entre cuartiles, en lugar de Gaussian, aquí hay que poner Skewed, como vamos a ver al final del notebook. Y luego, si los valores los queremos poner a la derecha de la curva, entonces indicamos aquí Right. Si los queremos poner a la izquierda de la curva, entonces vamos a poner Left. Recapitulando, con este setup del EndTailImputer, los valores nulos van a ser reemplazados por la media más 3 veces el desvío estándar, ya que los queremos poner a la derecha de la distribución de la variable. Cuando aplicamos el método fit sobre el set de entrenamiento, el imputador está calculando los valores que vamos a utilizar para reemplazar los valores faltantes, utilizando la media más 3 veces el desvío estándar. Esto lo podés cambiar utilizando el parámetro fold del EndTailImputer, si querés ponerlos más lejos o más cerca de la media. Y aquí el imputer encontró también las mismas 3 variables numéricas que existen en este set de datos. Como ves, Feature Engine encuentra de manera automática cuáles son las variables numéricas de tu set de datos, o alternativamente las puedes especificar como vamos a hacer más abajo en el notebook. Si inspeccionamos el atributo variables del imputador, vemos las variables numéricas que fueron encontradas automáticamente. Y si inspeccionamos el diccionario de imputación, acá vemos los valores al final de la distribución que van a ser utilizados para reemplazar los datos faltantes en cada una de estas 3 variables numéricas. Para corroborar que esto es correcto, si sobre el set de entrenamiento calculamos la media de las variables y le sumamos 3 veces el desvío estándar, como hacemos en esta celda, vas a ver que los valores coinciden con aquellos que encontró Feature Engine. Entonces luego podemos hacer imputador.transform, pasamos en este caso el set de entrenamiento, vos podés pasar también el set de testeo, y lo capturamos en una nueva variable. Feature Engine retorna data frames en lugar de arreglos de NumPy, entonces las variables y los nombres son perpetuadas. Y luego vemos que en estas 3 variables numéricas, el dataset transformado, es decir, el dataset imputado, ya no contiene datos faltantes. Al igual que en los imputadores anteriores, podés especificar las variables que querés transformar. En este caso vamos a utilizar el EndTailImputer, pero vamos a hacer imputación por la distancia entre cuartiles, entonces aquí especificamos Skewed en vez de Gaussian, y ahora los vamos a colocar a la izquierda de la distribución de la variable en lugar de a la derecha. Solamente vamos a imputar estas 2 variables. Cuando hacemos fit y pasamos el set de entrenamiento, el imputador está corroborando que estas 2 variables sean numéricas y está calculando la distancia entre cuartiles y el valor que va a utilizar para reemplazar los datos faltantes. Podemos chequear el atributo variables y vemos que contiene las 2 variables que el imputador va a imputar, que son las que vos le pasaste cuando lo estableciste.
Y en el diccionario de imputación vemos los valores que va a utilizar para reemplazar los datos faltantes. Cuando aplicamos transform sobre el set de entrenamiento, vemos que en el dataset transformado las variables que imputamos ya no contienen datos faltantes. Al igual que en casos anteriores, podemos utilizar este transformador, este imputador de Feature Engine dentro del pipeline de scikit-learn. Vamos a setear dos transformadores que imputan datos con valores al final de la distribución. En el primero vamos a imputar solamente las variables garage year build y mass BNR area. Y vamos a utilizar la distancia entre cuartiles buscando valores a la derecha de la curva. Y en el segundo paso vamos a calcular los valores utilizando la media más el desvío estándar, también a la derecha de la curva, para la variable loadFrontEdge. Cuando hacemos fit y pasamos el set de entrenamiento, se calculan los valores que van a ser luego utilizados para imputar las variables. Podemos navegar los diferentes imputadores utilizando el atributo NamedSteps de la pipeline, pasando el nombre que le hemos dado aquí arriba. Y luego podemos inspeccionar el diccionario de imputación. Vemos que la variable GarageYearBuild va a ser imputada con 2121 y más BNRArea con el valor 680. Y lo podemos hacer lo mismo con el otro imputador, con el cual seleccionamos los valores para imputar utilizando la media y el desvío estándar, y aquí vemos el valor que fue calculado. Luego hacemos pipe.transform, pasamos el set de entrenamiento o el de prueba, y luego podemos corroborar que las variables numéricas ya no tienen datos faltantes. Puedes encontrar más datos acerca del End-Tail Imputer de Feature Engine siguiendo este enlace, en donde vas a encontrar todos los parámetros que puedes modificar y qué significa cada uno de ellos. Hasta luego.